Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia siempre nos presenta la transfiguración del Señor. Siempre. Sea en el ciclo A, en el B o en el C, como estamos este año. Siempre se nos habla de la transfiguración del Señor. Y este evangelio aparece con frecuencia. Aparece en la primera parte del tiempo ordinario, en un día de diario. Aparece hoy, segundo domingo de Cuaresma, y aparece también ya en la segunda parte del tiempo ordinario, allá por el verano. O sea que tiene su importancia. Es más, el Papa Juan Pablo II incorporó la transfiguración del Señor a los misterios luminosos del Santo Rosario. ¿Qué pasó con los apóstoles para que Jesús tenga este detalle de transfigurarse delante de ellos? Pasa lo siguiente. Jesús anuncia a los apóstoles en Cesarea de Filipos que él tiene que ir a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Claro, esto por parte de los apóstoles, con todavía su poca visión de fe, les afectó muchísimo. Todavía no entendían ellos que Jesús con esa muerte nos iba a salvar. No lo entendían todavía. Entonces, ellos, ante la pérdida de Jesús, ante la pérdida de su amigo, se ponen muy tristes, se desaniman. Y llevan ya unos días desanimados. Y Jesús quiere tener, al menos con sus tres predilectos, con Pedro, Santiago y Juan, quiere tener un detalle con ellos. Se los lleva al monte y allí Jesús se pone en oración con el Padre. Y en ese momento de íntima unión de Jesús con el Padre, de esa comunión con el Padre, de esa unión con el Padre, Jesús les deja ver su divinidad, les deja ver su gloria. ¿Para qué? Para animarlos, para decirles que ese es el final de nuestra vida, que esa es la meta de nuestra vida, el encuentro con Dios Padre en el cielo. Y allí es cuando podremos contemplar su gloria plenamente y para siempre. No como la transfiguración, que fue solamente un momentito. Cuando lleguemos al cielo podremos contemplar la gloria de Dios, lo que llaman los teólogos la visión beatífica, la visión de Dios, ese encuentro con el Señor, esa felicidad plena. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver el hecho de la transfiguración del Señor. Ahí, dice el Evangelio, aparecen conversando con Jesús Moisés y Elías. Podemos preguntarnos, ¿de qué conversarían? ¿Y por qué con Moisés y Elías? Muy sencillo, porque son los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento. A lo mejor pensamos que Isaías era el más importante de los profetas. No, para la tradición judía el profeta más importante es Elías. Y, indudablemente, Moisés tiene una gran importancia en la historia del pueblo de Israel porque fue el que los liberó de la esclavitud del pueblo egipcio. Así que por eso aparecen hablando con él. Y podemos preguntarnos, ¿y de qué hablaban? Podemos tener esa curiosidad. Ningún evangelista nos lo dice, solamente San Lucas es el único que nos lo dice, y nos lo ha dicho en el Evangelio de hoy. San Lucas es el evangelista más extenso, el que más nos narra toda la vida de Jesús y nos cuenta también en el Evangelio de hoy por qué Jesús, de qué estaba hablando Jesús con Moisés y Elías. ¿De qué estaban hablando? Pues estaban hablando de su muerte, de su pasión, que iba a consumar en Jerusalén. De eso es de lo que estaban hablando. Pero además, el Evangelio de hoy está muy bien traducido. Otros traducen por viaje, subida, muerte. No, el Evangelio de hoy lo ha traducido muy bien. Habla de éxodo. Del éxodo de Jesús. Bien, el éxodo comenzó en Egipto.
¿Y cuándo acaba el éxodo? Pensamos muchas veces que el éxodo acabó cuando Josué entró con todo el pueblo de Israel en la tierra prometida atravesando el río Jordán. No. El final del éxodo ocurre cuando David conquista la ciudad de Jerusalén y después su hijo Salomón va a construir el templo. Cuando ya se pone el templo, la casa de Dios, en Jerusalén, es ahí donde termina el éxodo. Cuando Dios ya está en medio de su pueblo, cuando está en el templo, cuando está en su casa. Ahí es ya cuando termina el éxodo del pueblo de Israel. Bien, dicho esto, nosotros también tenemos nuestro éxodo. ¿Y cuándo comienza nuestro éxodo? Nuestro éxodo comienza con la muerte, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahí comienza nuestro éxodo, porque ahí comienza nuestro camino a la casa del Padre. Ahí Jesús comienza ya a liberarnos de nuestros pecados. Podemos pensar, bueno, ¿y tanto nos tiene que liberar el Señor de nuestros pecados para poder ponernos en camino? Siempre pensamos que tenemos pecados pequeños, pero no nos damos cuenta de una cosa, que esos pequeños pecados, esos pecados veniales, nos pueden impedir volar hacia Dios. Les pongo un ejemplo de San Juan de la Cruz. Él decía lo siguiente: un pajarito puede estar atado con una gruesa maroma o puede estar atado con un fino hilo. Ambas cosas le impiden volar. Esto también suele pasar en nuestra vida cristiana. Hay cosas muy graves que nos impiden acercarnos a Dios, pero hay otras cosas que son muy pequeñitas, muy leves, pero que tenemos puesto el corazón en ellas. Y tenemos puesto el corazón en ellas de una manera especial. Tenemos el corazón especialmente apegado a esas cosas pequeñitas. Y no tenemos ese corazón centrado en Dios. ¿Y qué nos pasa entonces? Esas cosas pequeñas nos impiden volar hacia Dios. Para que le demos importancia en este tiempo de Cuaresma a todas esas cosas pequeñas que nos atan a esta tierra, que nos atan a este mundo más de lo que nos parece y nos impiden elevar nuestra mirada a Dios. Así que eso lo tenemos que tener muy presente. Pues bien, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús comienza nuestro éxodo. Comienza nuestro camino a la casa del Padre. Pero ya estamos en ese éxodo. Gracias a la muerte y resurrección del Señor, que los frutos de esa muerte y resurrección del Señor nos vienen por nuestro bautismo, que renovaremos el día de la vigilia pascual, gracias a eso ya estamos nosotros comenzando ese éxodo, porque el Señor nos ha conseguido esa salvación. Y ya hemos comenzado ese éxodo, ese camino a la casa del Padre. Pues que en esta Cuaresma esto lo vivamos profundamente. Que pongamos nuestra mirada en el Padre, en la meta, en el destino final. Que sí, que podemos tener nuestras cruces, que podemos tener nuestras dificultades en la vida, como tuvieron los apóstoles cuando Jesús les anunció la pasión y la muerte. Pero no olvidemos nunca nuestra meta, el camino final, y ese es el encuentro con Dios. Pues que el Señor nos ayude siempre a tener presente cuál es nuestra meta, el encuentro con Dios Padre en el cielo. Y que esa meta nos ayude siempre a llevar mucho mejor las contrariedades y las cruces que hay en la vida. Que así sea.